Hola, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Catalina Aravena y junto a mis compañeros Francisca Arroyo y José Saavedra les hablaremos sobre dos voces del barroco, las cuales corresponderían a Inca Garcilaso la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz. Para comenzar, yo les hablaré sobre los contenidos que vamos a abordar en esta presentación. El primero es Primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Los temas que abordaremos serán las valoraciones e interpretaciones del poema. Y los elementos de análisis serán el reflejo de una pasión personal, el poema adelantado a su época y la ruptura con el viaje espiritual. Y como segundo tema tenemos comentarios reales de los incas por Inca Garcilaso de la Vega. El tema es el proyecto mestizo y los nudos problemáticos. Y los elementos de análisis son la oralidad, la escritura, la religión y la civilización. No. Para comenzar, Primer Sueño fue escrito por Sor Juana Inés de la Cruz, la cual fue una escritora mexicana, una destacada poetisa del siglo de oro. Consideramos que el tema principal de Primer Sueño es el sueño como tal, el sueño como trascendencia del alma hacia el máximo conocimiento. Primer Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz es un poema épico alegórico que narra el viaje del alma durante el sueño, desde el cuerpo hasta el cielo y su posterior descenso a la tierra. Es en este viaje que el alma se enfrenta a diversos obstáculos y a diversas tentaciones, pero finalmente alcanza la sabiduría y la iluminación. El poema comienza con la descripción de un ambiente, de una atmósfera de la llegada de la noche. Nos narra así cómo cae la noche, las criaturas que en la noche habitan y cómo el silencio se apodera de todo. Es en este momento igual donde se narra cómo el alma se desprende del cuerpo y cómo inicia este viaje. Eh, Nos podemos percatar igual al llegar al último verso, que es el momento donde el alma regresa al cuerpo y que ha alcanzado la máxima iluminación o el máximo conocimiento, por así decirlo. He agregado acá a uno de los comentarios el verso 970 hasta el 975, donde dice, de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores, iba y restituyendo entera los sentidos exteriores, su operación quedando la luz más cierta, el mundo iluminado y yo despierta. Consideramos que en ese momento el alma regresa al cuerpo de Sor Juana Inés de la Cruz y que es en ese momento donde ella se da cuenta de que pese a las limitaciones que presenta el ser humano para adquirir conocimiento, eh, logra tener un conocimiento ya bastante enriquecedor para ella. Continuando con la presentación, como ya mencioné, consideramos que el tema principal es el sueño. Y para hacer la relación con la carta Sor Filotea de la Cruz, como el tema principal es el alcanzar el máximo conocimiento, en la carta que Sor Juana le escribe a Sor Filotea se menciona dicho conocimiento y también está acá en uno de mis comentarios. Dice, acuérdame que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso porque oí decir que hacía ruidos y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo este tan poderoso en los niños, teniendo yo después como 6 o 7 años y sabiendo ya leer y escribir. Se puede leer y apreciar claramente cómo Sor Juana Inés de la Cruz apreciaba mucho más el conocimiento que incluso comer. Entonces ahí hacemos la relación directa entre este poema y la carta a Sor Filotea. Aparte y además que menciona en la página 105, si no me equivoco, que está acá, que ella nunca escribió algo por gusto, dice. De más que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto, sino es un papelillo que llaman el sueño. Entonces, aquí ya está la relación directa de que estos dos textos están unidos, por así decirlo.
ya que ella considera que nunca hizo nada por su propia voluntad, excepto escribir El sueño. Siguiendo con el texto de Inca Garcilaso de la Vega, esta es una obra escrita por el escritor peruano Inca Garcilaso de la Vega, también conocido como Inca Garcilaso. En este libro es una crónica histórica que relata la historia y la cultura de los incas, de los pueblos indígenas en el Perú, em, y cómo fue esta época durante la conquista española. En Comentarios Reales, Inca Garcilaso de la Vega combina tanto la tradición oral incaica con su formación europea para así ofrecernos una visión única y más detallada de la historia y de la sociedad antigua del Perú. Este libro se divide en dos partes. La primera parte aborda la historia y las costumbres de los incas, mientras que la segunda parte se centra en la conquista española y sus consecuencias para la sociedad indígena. Es a través de sus relatos que consideramos que Garcilaso de la Vega busca preservar la memoria de su cultura, de los pueblos indígenas como tales, así como nos ofrece una visión crítica de la conquista y de cómo fue la colonización española en esa época. Eh, los nudos problemáticos que encontramos a lo largo de la obra y de los cuales expone también Garcilaso de la Vega son el choque cultural, el cual fue el encuentro entre dos culturas tan diferentes como fue la cultura inca como la cultura española. Em, el choque se vio manifestado en diversos ámbitos, desde la religión, las costumbres y hasta la organización política y social. Otro conflicto que encontramos fue la violencia que tuvo la conquista española sobre el imperio inca, ya que este estuvo marcado por la violencia, la destrucción y la muerte. Garcilaso de la Vega no oculta estos hechos en la obra, sino que los describe con crudeza y denuncia las atrocidades cometidas por los conquistadores. eh, Dentro del mestizaje, por así decirlo, está la propia identidad de Garcilaso, ya que él es un inca, o sea, es hijo de un conquistador español y de una princesa inca. Esto lo convertía en un mestizo y su dualidad de identidad, sus dos genes, por así decirlo, se ven reflejados en toda su obra, donde este busca reconciliar sus dos herencias y defender el valor de la cultura indígena. Bueno, em, cuando hablamos de lo que es el reflejo de una pasión personal, podemos considerar que el poema en su totalidad es el reflejo de la pasión personal de Sor Juana, em, ya que está expresa su conocimiento y su lado artístico. Sin embargo, no hay que dejar de lado que también está su pasión por el aprendizaje, por su aprendizaje constante y por su compleja escritura. Entonces, podríamos decir que el poema en sí es como un testimonio de toda esta pasión por lo que ya dije anteriormente, lo que era el conocimiento, su expresión artística y el aprendizaje, la escritura. Em, Cuando hablamos de lo que sería, que es un poema adelantado a la época, eh, esto es así, ya que Sor Juana utilizaba un lenguaje complejo, considerando que era solamente una niña, eh, utilizaba lo que era la alegoría y había que tener en cuenta también que ella implícitamente como que defendía lo que era el empoderamiento femenino. Eh,
pues como bien se sabe, lo que eran esas corrientes no eran muy tomadas en cuenta, eran prácticamente inexistentes. Eh, También se podría decir que ella y sus poemas eran adelantados a la época, ya que su pensamiento y creatividad se anticipaban a muchas corrientes literarias y filosóficas que vendrían mucho después. En el fragmento que aparece ahí, Sor Juana cuestiona lo que son las normas impuestas a las mujeres en su época. Cuando menciona a las tres oficiosas o atrevidas hermanas, se puede decir que son las que representan a aquellas mujeres que desafiaron los roles tradicionales y buscaron conocimiento y autonomía. Cuando se habla de tremendo castigo, esto puede aludir a las consecuencias que enfrentaron estas mujeres por su audacia. Eh, y la referencia de pardas membranas y alas mal dispuestas se sugiere que es la vulnerabilidad y la limitación de aquellas mujeres de la época. También Sor Juana utiliza lo que es la palabra escarnio para señalar el desprecio y la burla hacia las mujeres. Eh, Se podría decir que ella como que en ese fragmento denuncia lo que es la discriminación y la falta de oportunidades para las mujeres. Eh, Como que aboga por la igualdad y la liberación intelectual. Eh, Respecto a la ruptura con lo espiritual, con el viaje espiritual, eh, Sor Juana muestra esta ruptura con el viaje a través del énfasis en el conocimiento racional, usando metáfora y explorando la condición humana, eh, que representaba lo que era la búsqueda del saber, que obviamente es profundamente intelectual y muy analítica. eh, en el fragmento que se puede ver ahí en la presentación, Sor Juana describe la sombra que se eleva desde la tierra hacia el cielo, intentando alcanzar la estrella. Pero sin embargo, la sombra no puede romper con esta distancia que la separa de la diosa y su belleza, que podría ser posiblemente la luna, no sé, una suposición. Y, y bueno, este pasaje sugiere sí como la lucha entre lo terrenal y lo espiritual, y hace ver cómo el conocimiento y la búsqueda de la verdad pueden ser obstaculizados por las limitaciones humanas. Continuando con la presentación, vamos a ver los elementos de análisis de los comentarios reales de los incas, empezando por su oralidad y su escritura. Como ya hemos dicho anteriormente, una de las características principales del Inca Garcilaso de la Vega es que este era de origen mestizo. Con esto, él mismo se autorrepresenta como una fuente confiable y auténtica de información acerca de lo que es la cultura incaica y de lo que es la herencia oral de esta misma. Dentro del texto hay autores que hablan acerca de la cultura incaica y de la conquista española, pero el Garcilaso se encarga de criticarlos o criticar a algunos por su poca fidelidad en relación a sus relatos, porque los españoles no tienen nulo conocimiento acerca del quechua. Un ejemplo de esto lo vemos en la siguiente cita, que me voy a enfocar en la cita de abajo.
Quien quisiere ver las grandes hazañas de este varón, vea la historia general de las Indias que Francisco López de Gomara escribió, que allí las hallará, aunque abreviadas. Yo quise añadir esto poco que faltó de la relación de aquel antiguo historiador, que como escribió lejos de donde acaecieron estas cosas y la relación se la daban yentes y vinientes, le dijeron muchas cosas de las que pasaron, pero imperfectas, y yo las oí en mi tierra a mi padre y sus contemporáneos. Como dije anteriormente, al ser Garcilaso un mestizo, es también o toma el rol de ser un agente quechua parlante. Con esto mismo, él se autodenomina una fuente auténtica de información acerca de la cultura incaica y de su oralidad, mientras que a los españoles que aparecen en el texto los tacha como fuentes no auténticas o fuentes poco fidedignas. Por ejemplo, el Inca aquí señala una flojedad o un error en la escritura de Gomara, ya que como escribió lejos, o sea que las fuentes de Gomara eran personas que les hablaban acerca de lo que estaba pasando en Perú, son fuentes imperfectas, mientras que las versiones escritas por Garcilaso son versiones fidedignas, porque él las traspasó a través de su cultura oral. Como dice aquí, él las oyó en su tierra, de su padre y sus contemporáneos. En el ámbito religioso, hemos dicho y seguiremos diciendo en algunas partes que Garcilaso era mestizo. Tan genuino era su mestizaje como su fe en la religión cristiana. Era un indio católico cristiano. Él veía con mucho respeto la religión de sus ancestros incas, pero sin embargo, en su escritura, él inyectaba las páginas el cristianismo. Él describía que los incas tienen un dios principado llamado Titi Viracocha. También describe las ceremonias religiosas de los incas y siempre tratándolas con mucho respeto. Pero él también indica que debajo del nombre de Titi Viracocha se encontraba el mismo demonio. Como dice en el siguiente fragmento, que nos vamos a enfocar en la primera cita en el ámbito religioso. Y por esto en sus historias dan otro nombre a Dios, que es Tisi Viracocha, que yo no sé qué signifique ni ellos tampoco. Este es el nombre Pachacamac, que los historiadores españoles tanto dominan por no entender la significación del vocablo. Y por otra parte tienen razón, porque el demonio hablaba en aquel riquísimo templo haciéndose Dios debajo de este nombre, tomándolo para sí. Pero si a mí, que soy indio cristiano católico, por la infinita misericordia me preguntasen ahora cómo se llama Dios en tu lengua, diría Pachacamac. A pesar de la herencia mestiza del Inca, este abrazó siempre su fe católica como su fe en las creencias incaicas. En el ámbito de la civilización, en el texto el Inca nos muestra a detalle cómo era la cultura del Perú, su organización política, por ejemplo, sus ritos, su vida cotidiana, etcétera. Y lo que yo más voy a destacar de esto y en esta cita es que a pesar de la lejanía temporal que tiene nuestra civilización con la civilización incaica, la civilización antigua, teníamos muchos modos de hacer las cosas similares. Ellos tenían modos de hacer las cosas similares a nosotros. En este fragmento, por ejemplo, podemos apreciar ese detalle. Dice, mandaba el Inca que se supiese cada año el número de los vasallos que de todas edades había en cada provincia y en cada pueblo, y que también se supiese la esterilidad o abundancia de tal provincia. Es algo impresionante porque nosotros aquí podemos apreciar, como dice ahí, como el Inca mandaba realizar una especie de censo, entre comillas, una especie de censo, en el cual los puntos que se estudiaban eran los números de personas, sus edades y la abundancia de su pueblo, no muy alejado a la manera en que nosotros hacemos el conteo de estos mismos puntos, puntos de estudio. Esto nos muestra cómo la civilización antigua o el mundo antiguo era
no era tan bárbaro como, como nosotros teníamos por entendido, sino que también era un mundo civilizado y con este ejemplo se podía este, ver cómo tenía preocupaciones por el Inca tenía preocupaciones por su pueblo, porque estos puntos que él evaluaba favorecían si es que las decisiones que él tomaba acerca de qué hacer con, por ejemplo, la esterilidad o la abundancia de tal provincia, o eh, el número de gente que había. Si había mucha gente, se tomaba medidas, si había poca gente, se tomaba medidas. Entonces, esto nos da a entender que no eran tan bárbaros como nosotros teníamos pensados, o la mayoría tenía pensado. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención y esto ha sido toda nuestra presentación.